Mírame, sí te puedo decir, según el conocimiento que tengo, que hay personas que le hacen falta formación. Se lo puedo comprobar, que a Michael Capiadosa le hace falta, amén, formación espiritual. Se lo puedo a cualquiera, mírame, demostrar. Muy buenas tardes, esto es Contenido Barrial y hoy nos encontramos con uno de los mejores apóstoles, pastor y profeta, mejor conocido como Dolvin. Muy buenas tardes, Dolvin. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Estamos aquí porque nos interesó mucho hacerle una entrevista a su persona por el tipo de influencia que usted ha tenido en la comunidad, tanto en la iglesia y también en la comunicación. Pero mayormente nos vamos a basar en lo que tiene que ver con el área del Evangelio, para que usted nos explique cómo les ha ido y cómo ha sido su evolución y cómo ha trascendido. Nada, que Dios te bendiga de una manera especial. Para muchos que me conocen aquí en Barahona y fuera de Barahona, me conocen como Dolby o el Guari, que son apodos, pero mi verdadero nombre es Jesús Joseph Félix. Le damos la gracia a Dios por la misericordia de Dios. Hoy en día estamos aquí y estamos para escuchar y expresar los sentimientos, amén, tanto espiritual como natural que tenemos de parte de Jehová para uno manifestar lo que verdaderamente uno tiene que ver con lo que es las preguntas que hoy se van a hacer y también con lo que tiene que ver con el Evangelio. Que Dios te bendiga mucho y estamos para servirte. Ok. Primera pregunta, ¿qué tiempo tiene usted en el Evangelio? Bueno, aproximadamente 20 años. 20 años. Ok. Segunda pregunta, ¿ha tenido un crecimiento dentro del Evangelio que ha sido muy conocido en distintas iglesias y congregaciones? Bueno, al principio de todas las cosas, porque la verdad es ante todo. Cuando uno habla de la verdad, amén, como dice la palabra establecida, como dice el capítulo 8, versículo 32 de Juan, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y ante todas las cosas hay que hablar la verdad. Casi mayormente, muchas de las personas que hoy en día están en Villa Central, Los Blogs, en Barahona, son parte de nuestro ministerio y fueron parte de nuestro ministerio y del crecimiento verdaderamente que nosotros hemos optado y hemos tenido durante lo mucho tiempo en este evangelio. Mayormente todas esas personas se nos deben a nosotros, como dijo Pablo. Ok. También ha sido criticado y Sí. atacado por compañeros que hoy en día se han apartado de usted porque dicen que usted es Illuminati, que no cree en Dios y que eres ateo. ¿A qué se debe todo esto? Hay personas que siempre van a pensar, es como dice Benito Juárez, que el derecho ajeno es la paz. Y si buscamos, como dice Pablo en Romano, si buscamos la paz con todo, amén, y también como dice Hebreo, la paz con todo y la santidad, debemos aprender en la vida a entender que las personas pueden decir de ti o pueden pensar de ti lo que ellos crean y quieran, porque ellos tienen la libertad de poder pensar, como dice el artículo 49 de la Constitución Dominicana, si no vamos a lo que tiene que ver con las leyes terrenales, amén. Okay, amén. Como dice Romanos 11 y Tito, el capítulo 1 por allá, hablando acerca de la ley terrenal, cada cual tiene libre, ¿me entiende? Momento de pensar o lo que sea, amén, puede pensar lo que quiera, puede decir lo que quiera, porque tienen una libertad de expresión, amén, de pensar lo que ellos quieran de ti. Ahora bien, el que tiene que saber eres tú, qué es lo que Dios ha dicho de ti y lo que tú expresas y hablas y lo que tú muestras al mundo. Ok. Luego seguimos con la siguiente pregunta. Como en el mundo hay tiranías, también en las iglesias también existen tiranías. ¿Por qué en algunas iglesias los cristianos tienen tiranías unos con otros? ¿De dónde viene todo esto? Bueno, la misma Biblia establece en el capítulo 5 de Santiago, versículo 1, cualquiera puede leerlo hoy en día, y en el capítulo 1, versículo 10 de 1 Corintios, ustedes pueden leerlo también. Sabemos que todo pasa desde el principio. Yo considero que para hablar en esta entrevista se necesita tiempo. Para expresarme mucho mejor,
y decir lo que está aconteciendo concerniente a lo que tiene que ver con el evangelio y la tiranía. Todo tiene que ver con un principio. Todo en la vida tiene un principio. ¿Será por la falta de unión que existe esta tiranía, esta Bueno, guerra? como te digo, si nos vamos a la palabra, verdaderamente la unión física entre un hombre espiritual y un hombre natural nunca se va a dar. Si nos vamos a Efesios capítulo 4, versículo 1, que habla, óyete, concerniente a la unidad del espíritu. Usted está hablando unidad, pero en el espíritu. Y en Gálatas 5, 14 al 16, habla acerca de eso, la unidad. Pero si tú estás en la carne y yo estoy en el espíritu, es muy difícil que nosotros estemos unidos. Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia establece claro que tú tienes un pensamiento, yo tengo otro pensamiento y verdaderamente no tengo el Espíritu Santo de Dios para poder manifestar lo que es una verdad y por eso siempre va a haber división. Eso viene desde el principio de los tiempos, amén. Entonces, para poder desarrollar en esto, se tendría que haber más tiempo, ¿me entienden? En cuanto a lo que tiene que ver con la entrevista. Bueno, esta pregunta es un poco incómoda porque muchos cristianos no les gustan tocar este tema, pero se trata de la ofrenda. ¿Qué pasa con las ofrendas y los diezmos, que es muy criticada tanto dentro y fuera de las iglesias? No todas en excepción. Dicen que hay muchos pastores que se han lucrado de las ofrendas para comprar vehículos, casas y cosas materiales. Bueno, primeramente el pastor puede. Bíblicamente, si nos vamos a la palabra, una persona que trabaja para Dios tiene derecho de comer. Eso establece la palabra. Si tú trabajas para Dios, tienes el derecho de comer. Si tú trabajas para Dios. Ahora bien, pero no podemos tomar tampoco o abusar de la confianza y tomar el dinero para uno derrocharlo. A lo que le llamamos ofrenda o diezmo para derrocharlo. Todo tiene, como te digo a ti, un principio y todo tiene un final. Cuando hablamos de ofrenda, amén, son cosas que provienen de Abel. Es un regalo, ¿me entiendes? Que Abel hace a Dios. No que Dios le dice, ven y ofréndame atento a mí, no. Es un regalo. Abel entiende que tiene que ofrecer, amén, una ofrenda a Dios. Él entiende, esto es por gratitud. Y luego de ahí, eso mismo que se ve como gratitud, también se convierte a través de los tiempos, a través de recopilaciones bíblicas, desde Génesis hasta llegar a la ley de Moisés, cuando Moisés se establece, entonces Dios entonces le habla a Moisés de diezmo, de ese tipo de ofrenda, de ese tipo de diezmo, que son dos cosas muy diferentes, pero a la misma vez tienen un mismo significado, a lo que nosotros le llamamos, ¿cómo te digo?, sinónimo o relatividad, porque es relativo todo. Entonces yo considero que si yo soy una persona que diezmo o que ofrendo, yo lo hago voluntariamente. Porque eso fue lo que hizo Abel. Abel lo hizo voluntariamente. No fue que Dios le puso una pistola en la cabeza, no fue obligado tampoco, ¿me entiendes? Sino que esto es voluntario. Esto es voluntario. Él sintió que tenía que ofrecerle un sacrificio a Dios por agradecimiento como ofrenda y se lo entregó. Y de ahí es que viene lo que tiene que ver con la ofrenda. De ahí parte todo, de ahí inicia todo. También como lo diezmo, amén, que es una recopilación de datos del Antiguo Testamento hasta llegar a la ley de Moisés. Amén. Continúa, príncipe. También veo algo que está muy a la moda. Veo cristianos que estando en la iglesia están casados con mujeres impías o hombres impíos y entonces sin haber estado en la iglesia. ¿Usted cree que es algo que está bien delante de los ojos de Dios? O... En cuanto a eso hay varios contextos. Por eso dije que hay que desarrollar en cuanto a cada uno de los temas en la entrevista. Yo sé que es el inicio de la entrevista. Y yo sé que daremos más entrevistas, si Dios lo permite, concerniente al mismo tema. Y le enviaré a la persona a buscar, tendrán un diccionario, tendrán la Biblia en su mano, para que ellos puedan buscar cada texto que tiene que ver con lo que se está preguntando ahora. Porque si una persona viene de la calle, sea hombre o mujer, los dos son inconversos o no son cristianos y los dos vienen al evangelio, no hay ningún problema. Pero si uno se queda, sea hembra o mujer, sea mujer o hombre, si alguno se queda, tampoco es pecado bíblicamente. Si nos vamos al capítulo 7, versículo 12, 13 y 14, tú puedes buscar en 1 Corintios, no hay ningún problema. La Biblia establece un hecho, amén, de cómo
tratar con ese tipo de cosas o lidiar, sea hombre o mujer. Si uno se queda, uno se convierte y el otro se queda. Pero no obstante eso, ahora, si la mujer es cristiana o el hombre es cristiano y la mujer busca a una persona inconversa, según como nosotros lo podemos llamar, inconverso o impío, dentro de los puntos de vista se ve mal dentro del punto de vista, pero hay otro punto que yo no lo veo mal porque también puedo explicar el por qué no lo veo mal concerniente al mismo tema. Amén. Amén, amén, Está bien. amén. No, y si también puede dar la explicación de por qué está mal, usted lo puede, Bueno, puede darla. Bíblicamente, mírame, quien conoce el corazón de cada impío o de cada inconverso se llama Dios. Dios sabe quién se va a salvar o quién se va a perder. Ahora, si tú no tienes la revelación de Dios, ¿cómo tú puedes decir o cómo tú vas a conocer que esa persona se va a perder o se va a salvar? Ahora, si Dios le da a usted se convierte y Dios le da una revelación a usted de que esa persona que es impío, para ti es impío, porque tú no tienes discernimiento de espíritu, para ti es impío. Amén. Porque para el hombre natural todo es naturalmente. Ahora, yo considero que para ti, un ejemplo, si esa persona es inconverso, bueno, para los ojos tuyos y para los ojos de los demás inconverso, pero para mí, que Dios me reveló que esa persona, dentro del punto de vista, no es inconverso, sino una persona elegida por él o para él, y yo entiendo que esa persona mañana puede ser, amén, por la revelación que se me entregó, por lo que Dios a mí me ha dicho, yo sé que esa persona mañana será cristiano, yo puedo tener un voto a favor de esa persona. Amén. O elegir a esa persona. Yo lo puedo elegir porque yo, teniendo la revelación de Dios, puedo conocer por la manifestación o por lo revelado de parte de Jehová, puedo entender que esa persona será mi pareja, sea mujer o hombre, por lo revelado por Dios. Amén. Amén. Pero si Dios no le reveló al otro, o si el otro no tiene el conocimiento del Espíritu para poder interpretar lo que Dios verdaderamente me ha revelado a mí, no podrá entonces entender lo que Dios quiere hacer. Amén. ¿Me doy a entender? Amén, amén. Es muy difícil poder entender. Por eso, repito, hay que ir manejándose en cuanto a lo que tiene que ver con esto, porque son temas profundos, el cual nadie entenderá en el momento. Entiendo. Sí. Bueno, esta pregunta es un poco incómoda y un poco personal, donde se les acusa a usted de haber tenido varias mujeres estando dentro de la iglesia, las congregaciones de las iglesias. All right. Ese tema me importa. Es muy importante para mí. ¿Sabe por qué es muy importante? Porque ese tema es tan profundo que para desarrollarlo, repito, y la audiencia que me está viendo, la audiencia tendría que tener un diccionario en la mano, tendría que tener la misma Biblia, la cual hoy en día le llamamos Biblia. Amén. Amén, amén. Tendría que tener la Biblia en la mano. Porque hoy en día muchas personas han aparecido sobre este planeta por completo, sobre la tierra, personas que quieren estudiar la Torá, quieren estudiar un sinnúmero de libros, que no es malo, y quieren hablar de muchas cosas, oye bien, que no es malo, pero da pena porque todavía no conocen ni aún la Biblia en español, la que ellos tienen. Repito, ellos no conocen la Biblia que ellos tienen en sus manos, que habla, amén, y que se traduce en español. No conocen bien de este tipo de cosas y quieren hablar de otro tema. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Para yo tratar ese tema, yo considero que en otra ocasión sería mucho mejor. ¿Sabe por qué? Porque yo entonces enviaría a la audiencia a buscar diccionario, a buscar la misma Biblia que ellos tienen en su mano, para poder entrar entonces en lo que tiene que ver con profundidades. Porque es que la Biblia establece y es clara. En Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Entonces, hay personas que por más que leen la Biblia son naturales, sea cristiano y no cristiano. Si ellos son naturales y leen la Biblia, ellos entonces no podrán interpretar a aquel o no podrán entender a aquel que está hablando concerniente a la palabra, no lo van a entender. Y más si esa persona tiene revelación de Dios y por la misma palabra, no lo van a poder entender. ¿Me entiendes? Entonces, sería malo o injusto venir a hablar un idioma que tú no entiendes, porque da pena yo venir a hablar, un ejemplo, hablar inglés si usted no entiende inglés,
¿de qué sirve? Así sería también si yo hablara de un tema concerniente al tema de las mujeres, me doy a entender. Si yo te hablo algo que tú no sabes, que tú no conoces, entonces no vale la pena, No vale la porque pena. estaría hablando algo que tú no entiendes, ni tampoco que la Correcto. audiencia entiende. ¿Sabe por qué? Porque es que el mundo no tiene la capacidad hoy en día. Quizás un 95% del ser humano sobre la faz de la tierra no tienen la capacidad de poder entender las cosas de Dios, y un 5% lo tenga, porque hemos evaluado ese tipo de cosas sobre la faz de la tierra. Y concerniente a lo que tiene que ver con ese tema, sería muy importante tratarlo. Amén. Amén, amén. Para que cualquiera que quiera escribirnos y hablar, no importa quién sea que esté abierto a hablar al tema, me puede escribir y podamos entrar en un, no en debate, porque yo no pierdo mi tiempo en eso, amén, Amén, amén. sino en un análisis para poder edificar. Porque como dice el capítulo 15, versículo 2 al 3 de Romanos, que todo lo que nosotros vayamos a hacer es para edificación. Amén. Amén, No amén, para amén. destrucción, sino para edificar. Continúe, amado. Eh, Y escúcheme que no le responda quizás concerniente a lo que es varias mujeres, ¿me entiende? El tener varias mujeres. no, no, Eso es pues, algo que tú tendrías que tener un ejemplo, y las personas que me escuchan, el momento, el tiempo necesario no, no, para está poder bien, escucharnos, porque en un solo rato no es fácil entendernos. está bien. Sí. Y en cuanto a las mujeres, he visto ocasiones y situaciones en las que jóvenes están en las iglesias, congregaciones, no están casadas y salen embarazadas y ocurren situaciones en las que a veces el pastor tiene que ponerla en disciplina. ¿A qué se debe eso? ¿Qué está pasando hoy en día? Es como te digo, dentro de los puntos de vista, hoy en día todo es malo, pero no analizamos las cosas. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 5, 20 al 21, nos manda a examinar, que significa a investigar. Investigar. Y cuando tú examinas las cosas, entonces, por medio del Espíritu Santo, entonces tú tendrás el conocimiento de cómo tratar con ese tema. Porque en el momento yo puedo decir, esta muchacha pecó, este muchacho pecó, y lo condeno, lo juzgo. Amén. Y lo maltrato psicológicamente y verbalmente. Y como dice una ley constitucional, entonces en el capítulo, en el artículo, 42 y el 49 por allá de la ley constitucional, donde habla acerca de la difamación y el perjuicio, ¿me entiende? Eso da pena. Yo entonces decir, fulano pecó y está mal, y meterlo en disciplina. Pero, pero Por, veo que creo que no estaría mal ponerla en disciplina. no, no, lo que pasa es que para eso, mírame, si dos personas llegan a la iglesia y son novios, por eso yo duro 3 meses para enseñarle bien qué significa eso antes de contraer matrimonio. Matrimonio. Si una persona entonces está dentro de la iglesia y tiene una novia o un novio, ¿o me entiende? Entonces también se le explica bien cómo son las cosas. Amén, dentro de los puntos de vista antes, porque hay muchos que condenan y juzgan y meten a otro en disciplina, pero sin explicar nada, sin enseñarle nada. Pastores que han hecho eso. Pero cuando ellos realizan ese tipo de acción, no se ve como que están pecando dentro de la misma iglesia o Es qué que, pasa. es que, como te digo a ti, yo no puedo ver todo como malo en el momento. Yo sé que cuando algo está mal, pero no puedo verlo en el momento, repito, como malo. Tengo que tratar de entender, amén, que si yo soy el ejemplo como pastor, amén, o como aquel que enseña la doctrina, yo tengo que tratar de entender que si yo no te enseño a ti, tú tienes una novia o alguien tiene un novio, Un novio. si yo no te enseño a ti cómo son las cosas y cómo deben ser las cosas, independientemente que muchos lo han hecho, pero de mala manera, no de buena manera. Amén. Porque para enseñar las cosas de buena manera, o como dice acerca de lo bueno, de cómo se enseña, yo creo que haciendo un análisis, el 95% de los pastores o aquel que enseña lo veo como medio raro. No importa de cualquier país que sea. Amén. Por eso Con- también hay que desarrollar a través de los días
ese tema, porque es una primicia que le estamos dando. Una primicia. Quizás tenga la segunda parte, que ahí usted puede venir con la pregunta, entonces nosotros mandemos a buscar. Bueno, ¿Me entiende? La Biblia, sí. bueno, ¿cómo usted ve las actividades que realizaban en un tiempo atrás y las actividades que realizan ahora? ¿Usted lo ve con el mismo flujo? ¿Se siente el mismo Espíritu Santo? ¿Dios está usando a los hermanos de igual forma como lo utilizaba antes? ¿O será que están fríos? ¿Qué está Bueno, pasando? en este tiempo, según he caminado las 32 provincias de este país, y he caminado mucho campo, mucha loma, he ido a Haití, a muchos lugares y he tratado con muchos países, me da pena, porque mayormente todo lo que se ve ahora es emoción. Helga creada por los espíritus en, en los labios de muchas personas hablando en lengua, que, repito, anteriormente, no era que se veía tampoco, pero Dios estaba porque la persona era más sana mentalmente. Amén. Pero ¿qué Amén, pasa? Que amén. en este tiempo hay personas que están buscando cámara, que quieren tener sonido dentro de la iglesia, que si yo no hablo en lengua, si yo no esto, si yo no aquello, eso da pena. Mucha pena da. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día hablan más en lengua y da pena, como dice el capítulo 14 en adelante, ¿me entiende? De 1 Corintios, que da pena muchas personas hablando en lengua y tú no ves ninguna manifestación. O sea, entonces usted cree que hoy en día hay muchos pastores, muchos evangelistas que solo andan buscando sonido y no están haciendo el trabajo que deben Es hacer que te para... digo, todo tiene un principio y la mala enseñanza, la cual se convierte en costumbre a través del tiempo, también se manifiesta de esa misma manera. ¿Sabe por qué? Porque si yo no le enseño a los miembros míos qué es hablar en lengua, qué es la manifestación del Señor, quién es Dios en sí y quién soy yo para Dios. No todo el mundo tiene ese conocimiento para enseñarle a la persona quién es Dios en sí. Y quién es Dios para mí, quién soy yo para Él. No todos tienen el conocimiento. ¿Sabe por qué? Porque Salmo 82:6 habla claro de que yo soy un Dios pequeño y el Dios Altísimo está sobre mí. Entonces yo considero que Dios está en mí y yo en Él. Y cuando yo camino en ese nivel, en la tierra, en sí, yo soy Dios, como representador de Él, como representante de Él. Amén. O embajador de Él. Yo soy Dios aquí en la tierra, pero por parte y el permiso de Él. Por eso te digo que cuando una persona no entiende qué es este tipo de cosas, es un problema grave. Por eso, cuando tú lo ves en la calle, di que están hablando en lengua, di que Dios lo está usando, di que las cosas son así. Bueno, yo que tengo un radar espiritual sobre encima de mí, que se lo puedo confrontar a cualquiera en este país entero, como hoy que Dios me habló, y fue tan fuerte lo que Dios me dijo a mí, concerniente hasta del Vaticano y de muchas cosas. Yo le puedo confrontar a ellos que cuando Dios habla, las cosas son diferentes. Entonces usted dice que muchos aquí fingen hablar en lengua, o sea que no lo están haciendo porque se lo da el Espíritu Santo, es porque ellos lo están haciendo por voluntad propia. No, hay personas que no es que están fingiendo, hay personas que no se dan cuenta cuando el espíritu inmundo lo está usando. Ellos crean una jerga porque hay 3 tipos de idiomas, aparte de los demás idiomas. Sí, por eso te digo que hay que desarrollar profundamente lo que tiene que ver con eso. Porque mírame, hay un idioma natural que por medio del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo te hace hablar. Amén. Un idioma natural que es el de la tierra. Pero hay un idioma angelical. Amén. Pero hay otro idioma, el cual, amén, se inventa por tus emociones y por el espíritu que ve esa debilidad. Entonces entra dentro de ti y se convierte en Helga, a lo que nosotros le llamamos la lengua de demonios. ¿Me entiendes? Por eso hay que poder interpretar ese tipo de cosas. Hay personas que hablan en lengua, tú crees que están hablando en lengua, pero son los demonios que están hablando en su boca. Porque cuando tú vas a un vudú, tú ves a personas que están hablando en lengua. Lengua. Hay personas que no saben ni hablar creol. Ni hablar Bueno, creol. en mi casa pasó eso y en muchos lugares han pasado eso, que hay personas que no saben hablar creol y tú lo ves hablando creol claramente y no saben hablar. ¿Por qué? Porque el espíritu inmundo lo pone a hablar, ¿qué? En lengua también. Pero también viene el Espíritu Santo y pone a hablar en lengua natural de esta tierra a personas cuando llega, siempre y cuando verdaderamente esa persona tenga el Espíritu Santo. Al igual también los espíritus inmundos ponen a esa persona a hablar en lengua natural. Entonces, yo le hago creer supuestamente en el rugido a la persona de que verdaderamente Dios está conmigo
pero muchas veces es mentira, muchas veces lo que están es que haciendo mueca, como siempre lo he visto en este país y en el mundo, lo que están haciendo es mueca. Amén. Amén, Eso es amén, así, amén. líder. Amén. Bueno, pues, ¿qué usted opina del pastor, que uno de los pastores que ha sido viral en las redes sociales por su forma de predicar también, hablar en lengua y utilizar esa jerga nueva, actualizada, llamado el pastor Michael Calpiadosa? ¿Qué usted opina de eso? Bueno, sabe que uno cuando se mueve por lo natural, siempre le enseño yo a la iglesia, como pastor, como apóstol, pastor y profeta, le enseño a la iglesia tres cosas. Antes de tú hablar, ponte a orar para que sea Dios quien te hable. Porque si uno habla algo de alguien que es de Dios, uno va a tener problemas con Dios sin Dios si Dios no ha mandado a uno. Ahora bien, como uno tiene discernimiento de espíritu y tiene la capacidad de poder interpretar las cosas, cuando veo a Michael Capiadosa y a muchos líderes, amén, en este país, no te puedo decir, bueno, yo lo único que puedo decir, y muchos, amén, como más o menos, Adrián, el pastor, me entiende, de los Rabacucu, también he visto Soporte, a soporte. Soporte, todos esos muchachos Pilo, que Dios me pilo. ha hablado de ellos, me ha hablado directamente de ellos, de Soporte, me ha hablado también de este muchacho que siempre hablan, Steven Javier, que yo considero Yesenia que, Ten también. y, sí, yo considero que hay personas que se meten en temas y en cosas profundas que ellos mismos no saben nadar y ellos mismos no saben ni cómo salir cuando se meten en este tipo de cosas. Entonces yo considero que hasta el nivel, como dice Pablo, hasta el nivel, hasta donde Dios te llamó, amén, quédate ahí. Si Dios te llamó para estar en un nivel, quédate ahí. No trate de estar en otro nivel o no trate de querer acaparar cosas que a ti Dios no te ha dado, ni te ha mostrado tampoco que tú debes estar en ese lugar. Entonces hay personas que se están metiendo en ciertos puntos, en ciertas cosas que no vale la pena, no vale la pena, porque Eh, realmente no tienen la capacidad para tratar. Amén, ni tampoco amén, Dios se la ha dado tampoco. amén. ¿Cómo ha impactado la muerte de Robert Young, el Ajá. labrador, en cuanto a la parte espiritual? Porque era una de las personas, de la figura Uh-huh. que estuvo llevando las actividades de las iglesias, que mantenía viva esto del espíritu. Eh, ¿Usted cree que se ha enfriado? ¿Qué ha Correcto. pasado en cuanto a todo Bueno, esto? en cuanto a lo espiritual, porque si te hablo natural, no vale la No, la pena. espiritual, la espiritual. Espiritualmente, eh, si nos vamos a Saúl, amén, y a David, yo considero, no personalmente hablando, como a la misma vez personalmente hablando, como persona de sociedad que habita en una sociedad Una y sociedad. como cristiano que soy y persona que estoy conviviendo con las demás personas aquí en la tierra, yo creo, dentro de los puntos espiritual y dentro de los puntos físicos, que, que Robert era un Saúl. Robert era un Saúl. ¿Por qué digo que era un Saúl? Guiado por sus emociones. Porque durante mucho tiempo eh, se notaron muchos patrones en él. Patrones en él por el cual también hasta yo fui perseguido. Cosas que si lo analizamos profundamente da mucha pena. Y aún su fallecimiento ha sido por causa, repito, como profeta, por las palabras que han salido de nuestra boca. Hay muchos testigos de ese tipo de cosas. Amén. Amén, amén. Después de haber perseguido, Dios entonces da una palabra y acontece lo que hoy en día ustedes pueden ver. Pero, repito, Robert lo que era, Robert, amén, lo que era un Saúl guiando a un pueblo a la batalla, sin tampoco él tener conocimiento de lo que estaba haciendo, ni tampoco el pueblo. Si yo me voy más profundo a lo que pasó y cómo se le puso a él como cabeza para que se hagan esos cultos, también da pena hablar de ese tipo de cosas. En el sentido que cuando una persona no tiene visión y está guiando a un pueblo como Saúl, da pena. El pueblo lo que va a la borde de la muerte. Por eso es que la misma Biblia dice que mi pueblo en Oseas 4:6
mi pueblo perece, la palabra perecer significa morir o de fallecer, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando tú desconoces algo y tú no conoces, y es un problema, porque el Espíritu Santo es quien te hace conocer. Amén. Porque cuando tú tienes el Espíritu Santo, como dice el capítulo 2, versículo 20, amén, de Primera de Juan, y el capítulo 2, 28, tú lo puedes leer, de Juan, dice que el mismo Espíritu Santo te va a dar conocimiento, amén, Amén, amén. verdaderamente de cómo tú debes guiar a un pueblo, de cómo tú debes hacerlo, de cómo tú debes manejarte en la vida, porque tú tienes el Espíritu Santo. Pero si tú no tienes el Espíritu Santo y está en tu humanidad, lo que va a pasar es que tú te conviertes en un Saúl guiando a un pueblo a la batalla y que todos perezcan. Y eso fue lo que aconteció. Para mí, mientras él hacía lo oculto, para mí, personalmente, independientemente, no viéndolo como una persona que tuvo, aunque fui perseguido por él y maltratado por él mismo, no digo, amén, dentro del punto de vista que tengo algo personal, porque nunca lo tuve. Para mí, en todas las revelaciones mías, lo que Dios me dio fue ayudarlo. Me mostró que yo debía que ayudarlo. En todas, pero como él no se dejó en toda la revelación y en todo lo que Dios me mostró, no se dejó ayudar, entonces aconteció que Dios me dio una palabra y esa palabra entonces se cumplió sobre la vida de Robert. No lo veo como algo personal, porque no tengo nada personal con él, pero en sí, es algo espiritual, de ¿me manera entiendes? espiritual. Sí, pero en sí, él lo que era un Saúl guiando a un pueblo hacia la muerte, porque para mí los cultos que se daban, por más que todos lo vean, porque repito, el que no tiene la capacidad espiritual puede ver que cada culto es bueno. Es bueno. Pero como le decía Dios a Isaías y a Jeremías y a Ezequiel, que hay personas que hacen fiestas solemnes que no son de Dios, que a Dios no le agrada. Hacen fiesta que a Dios no le agrada. Entonces, hoy en día se ha hecho fiesta y anteriormente se hacía fiesta que a Dios no le agradaba, y para muchos que no tienen el conocimiento espiritual ni el discernimiento de espíritu, amén, para saber si es o no es una fiesta agradable a Dios, decían, sí, el culto estaba bueno, el culto se dio bueno, que el culto que Dios robe esto. Pero para mí, que tengo discernimiento de espíritu, gracias al Señor le doy por su misericordia, creo que era llevando al pueblo a una matanza hasta el día de hoy. O sea, para mí, los cultos que se dan no vale la pena. Los que se dan ahora ni se dieron atrás. Porque conocemos al Espíritu Santo. O sea, usted quiere decir que la campaña 30-30 que se hacía mientras Robert estuvo en vida fue todo un fracaso, no. Bueno, es que humanamente se va a ver como bien, por los aparatos que se vean, por los bultos de mucha gente que se vean y por las cuantas cosas que se manifiesten, se va a ver bien. Pero dentro del punto de vista, para mí, espiritualmente, no estaba correcto. Porque el último 30-30 que se hizo, Dios no habló tan profundo antes de que se haga, y también nos mostró al final de cada cosa, que yo tengo simbolismo que Dios nos mandó, amén, nos mostró de cómo el diablo estaba operando y de qué iba a pasar después del 30-30. Cosa fuerte que Dios nos mostró. Y yo repito, eso para muchos, un ejemplo, para ti como persona humana, y para muchos como persona humana y personas que están dentro de la iglesia que no tienen el conocimiento espiritual ni el discernimiento de espíritu, ni tienen la capacidad, óyete, para discernir espiritualmente, van a decir, el culto está bueno, el culto está bien, por la tambora, por la multitud de gente, porque hay gente que tiene que ver mucha gente. Mucha gente. Y eso da pena. Amén. Sí, pero sin embargo, 300 soldados tenía fulano y tal, que no eran muchas personas para allá pelear la guerra. El Espíritu Santo debe manifestarse, no importa la cantidad de personas que haya. ¿Me entiendes? Y no es tan solo eso. Es que, mírame, son cosas tan profundas. Mira, como que dice la palabra que la palabra de Dios no cae en el vacío. Es verdad, la palabra de Dios no cae en el vacío, pero yo te hago la pregunta, ¿y tú si está mal, dónde caerá? La palabra de Dios no va a caer en el vacío, pero tú que está mal, ¿dónde vas a caer? En el vacío. En el vacío. Segundo, Dios respalda su palabra. Dios respalda su palabra, pero a ti, ¿quién te respalda? Si tú estás mal. Es que Dios va a respaldar su palabra. ¿Sabes por qué? Porque allí hay muchas personas que tienen un llamado de Dios en lo oculto. Hay personas que Dios lo escogió. Dentro de la misma iglesia. Dentro de la misma iglesia y fuera que son inconversos. Okay. Amén, que son impíos. Que Dios también escogió a esa persona. Ahora bien, Dios, oye bien, va a retener su palabra. Va a cumplir con su palabra Dios. Amén. En traer a esa persona que han sido elegidas, escogido por Él. Pero a esa persona que predica o que no predicó, que cantó o no cantó,
o que hizo cualquier participación dentro del culto, ¿quién lo va a retener a él? Nadie. ¿Quién si está mal? Nadie. Nadie lo va a retener. Así pasa también, amén, con todo aquel que creyó o cree que porque fulano hizo un culto, di que bueno, a él lo va a retener el vacío, lo mismo manifiesto de él, las cosas malas que han sido manifestadas en él, es que lo van a retener a él, pero en sí, Dios va a retener su palabra. La palabra de Dios no va a caer en el vacío, que pudiera hablarle de temas profundos, en el vacío no va a caer nunca. Pues volviendo al tema de la campaña 30-30, habrán evangelistas y habrán también pastores que no estarán de acuerdo con las declaraciones de usted sobre lo que usted acaba de revelar. O sea, que esta campaña ha sido, o sea, un fracaso total. No se ha visto esta manifestación. Disculpa. Ni desde el comienzo hasta ahora. La palabra no es fracaso. No es fracaso. No se ve como fracaso. Porque todo culto se lleva gasto. Energía física, como también espiritual, como también dinero. No es fracaso, sino es ¿quién lo está haciendo? ¿Quién lo está haciendo? Si tú no estás bien con Dios, aunque tú hagas culto, porque ustedes ven los cultos como algo normal, pero nosotros lo vemos como una batalla, como ir a una guerra. Amén. Así es que lo vemos. Entiendo. Amén. No es que sea un fracaso en sí. Un ejemplo, el esfuerzo que se haga no es un fracaso, sino la persona que no está bien espiritualmente con Dios, que se cree que está bien con Dios, sí es un fracaso. Amén. Totalmente un Saúl. Es un fracaso en la batalla. Ahora bien, el que estén de acuerdo o no estén de acuerdo, como siempre he dicho, uno tiene que deliberadamente dejar que cada cual tenga su opinión. Ahora, si nos vamos a la palabra, por eso te digo a ti que estamos haciendo una pequeña introducción a esta entrevista, porque no te estoy hablando de cosas profundas, porque cuando se haga quizá la segunda parte de esa entrevista, ustedes van a oír cosas profundas por la Biblia, porque vamos a mandar a los pastores, evangelistas y a los profetas, oye, a buscar en la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque 1 Pedro 4:11, ¿qué dice? Y todo aquel que hable o habla, que hable conforme a la palabra, para que sea Dios glorificado en todo. Si yo voy a hablar, yo tengo que hablar conforme a la palabra. Ahora, si un pastor no va a hablar conforme a la palabra, ni me va a responder conforme a la palabra, ¿para qué yo tengo que perder mi tiempo con él? Ahora, si él o cualquiera persona cree que me puede, un ejemplo, puede descartar lo que estoy diciendo, un ejemplo, y diga que no, que está mal y no esté de acuerdo conmigo, tenemos que respetarlo. Ahora bien, tú lo que tienes que examinar o investigar si él lo está haciendo por la palabra. Porque hay personas que tienen celo, tienen envidia, que son demonios. El celo es un demonio, la envidia es un demonio. La falta de conocimiento es un demonio. Amén. Y muchas cosas que se convierten en demonio. Y cuando la persona no tiene tampoco el Espíritu Santo, no puede ver esto que yo estoy haciendo ni diciendo como algo bueno. Porque ahí es que viene la división. Gálatas 5, ¿qué? 14 al 16. Ahí es que viene la división. ¿Sabe por qué? No podemos estar unidos tú y yo. Si tú estás en la carne y yo estoy en el Espíritu, o que si tú estás en el Espíritu y yo en la carne, obligado va a haber división. ¿Sabe por qué? Porque tú estás en la carne y yo en el Espíritu. O si tú estás en el Espíritu y yo en la carne, va a haber división como quiera. Por más que tú y yo queramos estar de acuerdo, unánime en cuanto a la palabra de Dios, por obligación estaremos, ¿qué? Estaremos divididos. Por tanto, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo no está quizás en ti o no está en mí. Por eso siempre va a haber división. Por eso Jesús dijo claro, yo no he venido a traer paz al mundo, dijo Jesús, sino división. El mismo Jesús habló acerca de eso. Amén. Entonces, hoy en día se está enseñando de una falsa unidad. Amén. Y considero que el que un pastor vea este tipo de cosas mal, o lo que yo estoy alegando, y entienda que, repito, yo no estoy buscando cámara, yo salgo porque gracias al Señor ustedes me han permitido, ustedes mismos, ¿me entiende? Me han solicitado una entrevista y yo, ¿me entiende? Me he sentado para poder tratar algunos temas que no son profundos todavía, estamos nadando por arribita, empezando esto, pero cuando se tenga que tratar de algo profundo y alguien quiera hablar,
si algún pastor que no esté de acuerdo conmigo, de Barahona, de Villa Central o fuera de Barahona, o de Estados Unidos o cualquier otro país que hable cualquier idioma, nosotros estamos preparados para enseñarle, no para destruirlo, sino para enseñarle, para edificarlo. Amén. Amén, Porque amén, nosotros no amén. estamos para destruir a nadie. Es el concepto que tengo como pastor. Que Dios le bendiga ahí de esta manera. Amén, amén. Si puede continuar. Por último, en este lugar donde estamos, vamos a tomar una toma al final de entrevista. Usted nos acabó de decir que fue atacado por sus mismos hermanos de las congregaciones de las iglesias. Ahí a un Para impío, poder, a para un poder, impío e inconverso también, ¿sí? ok. Fue atacado por personas tanto Conocida. dentro como fuera de las iglesias, para que usted no pueda estar donde usted está ahora mismo, Sí. que es dirigiendo este proyecto donde se están construyendo habitaciones, entre otras cosas. ¿Qué opinión tiene sobre esto? Bueno, el punto está. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios le bendiga a todos. Estamos aquí para ayudarle. Todo el que es de los campos, de Villa Central, Barahona y de otro país que me están viendo, que me conocen, saben que pueden hacer cualquier pregunta sin, repito, malicia. Porque no podemos ser como los fariseos y como los hipócritas, amén, y saduceos, que ellos tentaban a Jesús con preguntas, pero era tentándolo, porque ellos tenían malicia en su palabra y en sus preguntas. Si usted quiere preguntarme algo para poder ayudarle, nosotros estaremos aquí. Que Dios le bendiga mucho, de gran manera, y le damos la gracia a Dios por esta entrevista y por todos. Amén, por todo lo que se ha hecho en este lugar y en esta hora. Gracias. Gracias. Es Un contenido placer, barrial. Franklin. Igualmente. Bendiciones. Siempre. Cualquier cosa, estamos para servirle para la segunda parte. Estamos a la disposición. A toda la audiencia que compre un diccionario, que compre una Biblia. Amén. Para que cuando vayamos a hacer la segunda parte de esta entrevista, que esté bien preparado. Oye, para que ustedes pueden hacer un directo en vivo para que cualquier pregunta, bueno, aquí le van a dejar el número de teléfono. Número de teléfono para que pueda llamar, contactarlo no, y llamar también. También. En vivo, llamar y hacer cualquier pregunta que quiera. Y nosotros entonces le vamos a responder según, amén. Amén. Lo que se requiere. Que Dios le bendiga mucho y muchas bendiciones. Gracias nuevamente. Dios le bendiga, manito. Igualmente. Gracias por la entrevista.